continuando con el tutorial, ya tenemos lo que es el dibujo del tanque y asimismo el movimiento, pero si se daban cuenta, en el anterior video nuestro tanque se salía de la pantalla. Bueno, no tenía unos límites. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear dichos límites. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a crear una función determinada, de tipo wall, la cual voy a denominar checker, y en la cual simplemente le voy a pasar un tipo de dato coordenada, que en este caso lo voy a denominar como C. Y vamos a determinar los límites. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente con un if, donde le digamos que si c.x es menor a 2 o c.y es menor a 2 o c.x es mayor o igual a nuestra anchura o c.y es mayor o igual a nuestra altura, pues lo que le vamos a hacer es que nos retorne un true, o sea, que se está saliendo de nuestro mapa. ¿Por qué menor de 2? Aquí es menos 2 y menos 2. Ok, ¿por qué menor de 2 o por qué no simplemente en el límite de 0? Porque lo que vamos a agregar después va a ser como un margen que delimite la pantalla. Entonces ese margen, pues para no estarlo pintando y no estar haciendo más procesos de los necesarios, simplemente vamos a omitir lo del margen que le vamos a crear. Por eso pongo las dimensiones un poco más pequeñas. Entonces, si nosotros en cualquiera de estas situaciones el barco o el posicionamiento de las coordenadas se sobrepasa, pues vamos a determinar un verdadero, que significa que está saliendo a los límites. En caso contrario, que no se cumpla ninguna de estas, pues le decimos que nos retorne un false. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que en el video pasado les dije que íbamos a optimizar lo que era el movimiento de nuestro tanque? Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear una función void, donde aquí vamos a decirle, donde la denominaría desplazamiento, y a este desplazamiento lo voy a pasar simplemente un tipo de dato char, que será plano. Entonces simplemente lo único que hago es darle las dimensiones a plano, que es las dimensiones de nuestra pantalla, aquí más 1, y vamos a hacer esta función. Simplemente vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer que primero nos imprima a nuestro tanque. ¿En dónde? Pues en plano. Luego lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar un if, y asimismo vamos a crear una nueva variable, que bueno, es esta variable mod que agregamos la semana pasada. Bueno, para que me entiendan un poco mejor, lo voy a explicar así como por medio de un dibujo. Entonces, lo que hacemos hacer es una copia de las coordenadas en C. Entonces, lo que hacemos es hacer el movimiento en DC. Entonces, si yo hago el movimiento y una parte del posicionamiento está fuera, entonces lo que va a hacer aquí es confirmarnos si este está sobresaliendo del límite. Si esto me retorna un verdadero, significa que está saliendo del límite. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner a XY en el posicionamiento antes de dicho desplazamiento. Entonces, si me regresa un falso, significa que sigue estando dentro de los límites, así hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados. Entonces, ya teniendo eso claro, lo que aquí vamos a hacer es lo siguiente: si me retorna un verdadero, o sea que salió de los límites, simplemente XY lo vuelvo a pasar a los valores que tenía anteriormente en C, y a mod lo cambio falso para determinar que ya no está habilitado el movimiento. Y asimismo aquí vamos a poner, vamos a replicar nuevamente a player con el nuevo desplazamiento, y en caso contrario aquí vamos a poner false. Esto sí se llega sí se sale de los límites. En caso contrario de que no se salga de los límites, pues simplemente pintamos a player en la nueva posición, y mod de false lo ponemos, esto lo ponemos en falso para deshabilitar el movimiento. Y ya teniendo esto, vámonos a la función update para hacer unas pequeñas modificaciones, que es, vamos a quitar esta parte, que es lo que les había dicho que íbamos a utilizar, pero que aún no, y por eso lo habíamos comentado. Y en esta parte, ese lo vamos a borrar. Entonces, move queda de esta manera, update de esta, y nuestra nueva función de esta manera. Muy bien, entonces, aquí me olvidó decirles que a move le tenemos que pasar un valor que va a ser ese como tal, y lo vamos a poner en esta parte. Aquí lo único que en el map simplemente borramos lo que era movimiento y dibujado el personaje, y simplemente tenemos simplemente el desplazamiento, que aquí nos va a hacer ambas cosas. Para hacer algo más, aquí bien, aquí nada más tenía errores de que había escrito mal el nombre de los valores, y queda aquí de esta manera. Entonces, si nosotros, aquí está, muy bien, lo compilamos para comprobar que todo esté bien, y ahora sí ya está nuestro tanque, el cual, si se dan cuenta, aunque yo le esté presionando,
no se mueve. ¿Por qué? Porque ya está pasando del límite dicho movimiento, entonces lo deja estático donde se quedó. Entonces si yo lo bajo para abajo, aquí ya no me da movimiento más, sino pasaría asimismo hacia arriba. Estos son los límites, pues ya de esta manera ya tenemos el movimiento. Y asimismo, si nosotros aquí modificamos estos valores, podemos determinar cada cuándo queremos que se mueva eh, dicho movimiento. Aquí podemos determinar cada cuánto queremos que se mueva nuestro tanque, así determinar la velocidad de movimiento. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ahora el disparo. Entonces, para crear dicho disparo vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a crear nuevas variables. Aquí vamos a agregar una nueva variable de tipo booleana, al cual voy a denominar shot como disparo, y lo voy a denominar como falso. También, asimismo, voy a crear otras variables de tipo coordenada, a cuales dichas coordenadas las voy a denominar como CXY, y estas les voy a dar el valor de XY. Asimismo, voy a crear unas variables enteras, las cuales van a ser S minúscula, que aún no le vamos a dar un valor, L, la cual la voy a igualar a 0, y D, que igualmente la voy a igualar a 0. Entonces, con estas variables vamos a van a ser las variables de la bala. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una función void, la cual denominaré bullet. Y a esta, es con doble L, a esta la voy a pasar un tipo de dato plano, que es donde nosotros vamos a dibujar lo que es nuestra bala. Entonces, ponemos las dimensiones de nuestra pantalla y ahora vamos a crear. Simplemente llamamos aquí a draw, la cual le vamos a decir que me lo imprima en plano. Asimismo, quiero que me lo posicione en cxy.x, cxy.y, el posicionamiento, y quiero que me imprima lo siguiente. Aquí me olvidó agregar también que necesito un tipo de dato char que será D. ¿Por qué? Porque nuestro juego va a contar con más de una bala, entonces lo vamos a dejar de esta manera. Entonces le vamos a pasar a D, y de esta manera ya tenemos dibujada nuestra bala. Vamos a crear otra función denominada de tipo void, la cual se va a llamar shot, y esta función va a tener lo siguiente. Vamos a preguntar primero un if, donde digamos que sí. O sea que si shot es diferente de, o nuestra variable show es diferente de, o es falsa, por así decirlo, vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer que show sea igual a true, donde bx, se me olvidó agregar esa variable que es bx, y aquí la voy a poner bx, que bx va a ser el contador, pero para nuestra propia bala, y bx pues va a tener un valor determinado que se va a manejar distinto a by. Entonces bx va a ser igual a 0.0, o sea 0, y aquí le vamos a poner lo siguiente: que si bx es igual a 800, bueno, vamos a darle el valor de bx a 800. Aquí dice xy va a tener los valores de xy, y por último s va a tener los valores de l igual a 30. Muy bien, muy bien. Aquí pues esto lo podemos borrar y voy a explicar un poco del código. Aquí, si show o la variable booleana show es falsa, entonces ¿qué estamos haciendo? Vamos a convertirla en verdadera. A bx la vamos a dar el valor de 800, y cxy va a tener los valores de xy. ¿Para qué cxy va a tener los valores de xy? Pues para posicionar nuestra bala en el posicionamiento donde esté nuestro tanque. Estamos dando los mismos valores. ¿Para qué habilitamos show a verdadero? Pues muy fácil, porque en este juego cuando tú dispares una bala no vas a poder disparar otra. Así que para estar como cuidando muy bien los disparos, no es así como simplemente estar apretando el botón y que se hagan disparos tras otros, sino vas a poder disparar, y mientras ese disparo esté en pantalla tú no tendrás habilitado disparar otro. Por eso mismo lo dejo así. Entonces, si habilito el disparo significa que ya no puedo volver a disparar. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora, si show es verdadero, vamos a hacer que bx tenga una disminución pues igual a la de by. Simplemente copiamos esta parte y la habilitamos. O sea, simplemente cuando show sea verdadera, bx va a tener esa pequeña disminución. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me borro. Vamos a crear otra función, que ahora va a ser la función de la bala como tal, del desplazamiento de la bala. Entonces la voy a llamar de esta manera, disparo, y le voy a pasar lo siguiente: le voy a pasar lo que es plan. Y vamos a hacer, ahora lo primero que voy a hacer va a ser llamar a bullet, que es lo que pinta mi bala. ¿Dónde le voy a pintar? Pues en plan. Y asimismo le voy a poner el valor de 169, que es un carácter enumerado del código ASCII. Y ahorita van a ver cuál es. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: si
X es menor a 750. Y ya tengo el código avanzado. Bueno, ya escribí completamente lo que era la función shorting para hacerlo más rápido. Aquí es lo mismo que si nosotros estuviéramos usando la función desplazamiento. Se dan cuenta, es casi igual. Primero pintamos lo que es la bala, le ponemos el carácter que queremos que se imprima. Como en este juego pues vamos a tener diferentes disparos, entonces para diferenciarlos cada disparo pues va a tener un diferente carácter. Aquí en if si bx es menor de 750 es cuando nosotros ya llamamos a la función a disparo, que bx no lo modifica a 800 y vuelve a show verdadero, entonces empieza a hacer la disminución. Por lo tanto, cuando llegue a 750 va a ser esto. Igual, hacemos una copia de seguridad de las coordenadas, hacemos el movimiento de la dirección. Dirección es esta función que tenemos aquí. Es exactamente igual que esta función, simplemente quitando la parte de rotar. Y simplemente es como copiarla y pegarla. Y quitamos rotar, hace exactamente lo mismo. Le vamos a pasar P para saber en qué dirección y le estamos pasando a D para que nos haga el aumento o disminución de dichas coordenadas. Esto es para, dependiendo que donde esté viendo nuestro tanque, a esa misma dirección disparemos. Entonces es simplemente lo mismo, solo quitamos la parte de rotate. Entonces hacemos el movimiento, después checamos con la misma función, le pasamos las coordenadas del disparo y vemos si se sale del mapa. En caso de que salga del mapa, pues regresamos, bueno, el último lo regresamos a CX y yo lo volvemos falso, pues ya no necesitamos hacer aumentos más. Si ya salió del mapa, pues ya no es necesario. Y D va a ser igual a BX, que van a ser igual a 0. Aquí D funciona de la siguiente manera. Estos disparos no van a ser eternos, o sea, no van a llegar hasta tocar el límite, sino van a tener una distancia establecida. En este caso, L, por eso L, cuando le damos aquí L el valor de 30, ¿por qué? Porque L simplemente va a representar el desplazamiento de 30 cuadros. Si nosotros le ponemos más, pues obviamente se va a desplazar ese número de cuadritos. Si le ponemos menos, pues va a ser menor. Entonces, este disparo simplemente se va a desplazar hasta que D tenga el mismo valor de L, o sea, 30 cuadritos. Aquí hacemos igualmente que Bx sea igual a 800, ¿para qué? Para que cuando salga esta parte, vuelva al siguiente, vuelva a ingresar, y cuando vuelva a ingresar, vuelvo a ejecutar el mismo código para hacer el siguiente desplazamiento. Aquí de lo seguimos aumentando y lo detenemos hasta que D sea igual a L, y en ese momento yo vuelve a ser falso, y como es falso, pues esta parte ya no se ejecutaría, entonces ya no se movería la bala. Y bueno, esto sería la función update. Esta es la función de disparo, la dejo para que la puedan copiar, y la de dirección, que son, entonces si nosotros ejecutamos nuestro código, y aquí lo tenemos, o sea, ya tenemos a nuestro tanque. Entonces si yo disparo, se dan cuenta, ahí está. Ahorita lo único que nos falta es que cuando llegue al límite, pues eliminemos la bala, pero está de esta manera. Entonces si yo voy acá, se dan cuenta, no va a pasar nunca del límite, y aquí sí, y de esta manera podemos hacer los disparos. Bueno, entonces este es más o menos cómo vamos a hacer los disparos. Obviamente vamos a mejorarlo, pero eso va a ser un poquito más adelante.